Contento, mira a Caro con el niñito, con el bebé. Y muchas mujeres emocionadas y padres. Y yo contento de verlos, ¿eh? Mi esposa, ay, mira el bebé. Digo, sí, qué bueno. Hermanos, bienvenidos. Le damos la bienvenida a los visitantes y también le damos la bienvenida a los hermanos que nos ven en línea, al igual que a los hermanos que vienen diario, cada domingo, ¿no? Antes de empezar, hermano, me gustaría leer y recordar algo importante antes de entrar en la serie. Y algo que me gustaría recordarles, hermano, es que Dios está en el trono, ¿eh? Dios está en su trono. Y se están viviendo días tal vez difíciles. Y tal vez muchas personas están cargados, preocupados, con miedo. Y el miedo es natural y es real. Pero pensemos que más real que el miedo es nuestro Dios. Y en la Biblia hay promesas que tenemos que leer, meditar en ella, memorizar. Y una que me gusta leer mucho es el Salmo 46 del 1 al 2. Y dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Cuando estemos en tribulación, hermano, la palabra dice que Dios es el amparo de uno. No dependemos de otra gente, no dependemos de sistemas, sino de Dios, es nuestro amparo. Y dice en el Salmo, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea movida. Si tú miras el concepto que la tierra se mueve, no vas a temer. Y dice, y se traspasen los montes al corazón del mar. Imagínate que los árboles se pasen al corazón del mar. Y el punto de todo es que nosotros seguimos creyendo en el Señor, seguimos confiando en Dios y Dios está en control de todo. Nada ocurre en este mundo que se escape de la mano de Dios. Y me gustaría decir eso, ¿no? Me gustaría decir eso. La seguridad de nosotros no depende de ninguna persona ni sistema, sino de Dios. Dios está en control de todo, no importa lo que esté pasando. Entonces con eso cerramos y quería decir eso porque sí, andaba meditando durante la semana en eso, ¿no? Hoy nos toca hablar de la idolatría de antes y de ahora. Y estamos en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 10, ahí donde vamos a aterrizar hoy. ¿Sabías que un estudio reciente de Pew Research muestra que más del 67% de las personas aún dependen de amuletos, rituales o prácticas supersticiosas, ¿no? Para ello buscar lo que es la seguridad. Por eso decía, la seguridad de nosotros no depende de esas cosas. O también lo usan para el éxito. Y esto nos recuerda que aunque vivamos en tiempos modernos, el problema de la idolatría sigue vigente. Y no siempre la idolatría está basado en figuras o velas o otra cosa que ocupe el lugar de Dios. Está basada en otras cosas, trabajo, relaciones. Uno hace una idolatría de eso, uno hace el amuleto de uno. Y como le decía, continuamos en esta serie a todo motor, de Primera de Corintios, y llegamos al capítulo 10. Y antes de leer ese capítulo, donde Pablo va a hablar acerca de la idolatría, escribiéndole a la iglesia de Corintios, ¿se acuerdan que ellos tenían problemitas, no? Nos gustaría orar, antes de empezar a leer la palabra. Podemos inclinar el rostro y orar. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias porque estás en control, nos has escogido, nos has salvado, Señor. Gracias que tenemos salvación en tu Hijo Jesús. Y venimos ante ti, Señor, a pedirte esta tarde que tu Espíritu nos dé sabiduría, entendimiento, Señor, que tu Espíritu nos guíe y nos dé discernimiento de tu palabra, Señor. Y todo lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, vamos a entrar en la Escritura porque tome café, siéntese su botellita de agua. Porque hoy tenemos la cena del Señor y los cumpleañeros y se extiende, ¿no? Pero estamos leyendo Primera de Corintios, capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el 22. Y leo acá, dice Pablo, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo.
Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar, ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Versículo 10, ni murmuráis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podráis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar en la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? Somos más fuertes que Él. Y aquí en este pasaje, vamos a empezar, de este pasaje, Pablo menciona anteriormente, y él usa la historia de Israel en el Antiguo Testamento como una advertencia que le estaba escribiendo a la iglesia de Corintios, y esa misma advertencia nos sirve a nosotros. Y quiero relacionar el capítulo 8 y el capítulo 9, y es importante que mencionemos que sigue Pablo hablando en el 8, en el 9, y enseñando de la idolatría y la libertad del cristiano, porque somos libres en Cristo, ¿no? Y en el capítulo 8 se recuerdan que Pablo estableció dos principios. El primero era un ídolo, que realmente no es nada en sí mismo. Eso fue el primer principio que Pablo hizo en el capítulo 8, que Jason predicó de eso. Y para los cristianos maduros en Corintio, comer carne sacrificada a los ídolos no tenía un impacto espiritual directo, ¿no? Y el otro principio que Pablo establece en el capítulo 8, que el amor es más importante que el conocimiento. ¿Se acuerda que se mencionó que a veces el conocimiento te hace hinchar la cabeza, ¿no? Y aunque el creyente puede tener la libertad de hacer algo, porque somos, como dije anteriormente, libres en Cristo Jesús, si su acción hace tropezar al hermano, el más débil en la fe, es mejor estar dispuesto a renunciar en eso por amor al hermano. Entonces en Corintios 9, que fue la semana pasada, Pablo aplicó este principio a su vida y se pone como ejemplo renunciando a sus derechos. ¿Se acuerdan que no quería ser obstáculo para el evangelio y renunciaba a sus derechos? Comparó la vida cristiana con una carrera de un deportista y la autodisciplina y el sacrificio que eran claves para alcanzar la meta. Ahora nosotros llegamos a Corintios capítulo 10, que es la primera de Corintios capítulo 10, y entonces Pablo lleva a la iglesia de Corinto y le escribe usando el ejemplo del pueblo de Israel en el libro de Éxodo. Y es como una cosa que le quiere enseñar y a la misma vez nos enseña a nosotros que el pueblo de Israel tenía muchas bendiciones, vieron muchas obras de Dios, pero a la misma vez fallaron en su fe y no pudieron llegar a la meta. Entonces, ese pasaje, hermano, nos desafía ¿a qué? A examinar nuestra relación con Dios, aprendamos qué sucede, y con eso en mente, ahí tenemos el primer punto, y el primer punto de la prédica de hoy es aprendamos del pasado. Está en el capítulo 1 Corintios 10, capítulo 1, del versículo 1 al 11, y vamos a dividir esto en 4 puntos, ¿no? Vamos a empezar del 1 al 5,
Y vemos que Pablo usa, como dije anteriormente, la historia de Israel como una advertencia. Miren el versículo 1 al 5 y le dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Estoy leyendo más rapidito. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, versículo 4, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. En el versículo 5 dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y miren lo que Pablo escoge ahí. Pablo enumera las bendiciones que Israel recibió. Miren el versículo 1 que dice, fueron guiados por la nube. El pueblo de Israel experimentó ¿qué? La presencia de Dios. Pasa al versículo 2, te dice que pasaron por el mar rojo, experimentando la liberación. Vieron ahí el milagro. Versículo 3 y 4, ¿qué hacen? Comieron del maná, vivieron del agua de la roca, que es Cristo, experimentando la provisión de Dios. Y se identificaron con Moisés como líder espiritual en el bautizo, al igual que el cristiano se identifica con Cristo cuando uno se bautiza, porque eso es lo que es el bautizo, obediencia y identificarse con Cristo. Pero, a pesar de todas esas bendiciones, a pesar de todas esas cosas que ellos vieron, dice ahí que Dios, en el versículo 5, ¿qué dice Dios? No se agradó de la mayor parte de ellos, por lo cual quedaron postrados. La mayoría no entró a la tierra prometida porque no obedecieron. ¿Quiénes fueron los únicos que entraron? Josué y ¿quién más? Y Caleb. Entonces, el punto no basta con recibir bendiciones y experiencias espirituales. Usted puede ser bendecido con muchas cosas, puede sentir la presencia de Dios, pero nosotros tenemos que vivir en obediencia a la palabra de Dios. Y Pablo está escribiendo a los Corintios y esto nos sirve a nosotros. La pregunta de hoy es, ¿estoy complaciendo a Dios con mi vida? ¿Cómo yo estoy caminando con Dios? Y me encanta cuando hago esa pregunta porque ya me la hice 20 veces. Y si vas a Deuteronomio 8, dice Deuteronomio 8, versículo 11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatus que yo te ordeno hoy. Y así como Israel experimentó la provisión y el cuidado de Dios, nosotros también hemos visto la mano de Dios, ¿o no? En nuestra cultura solemos agradecer a Dios cuando Dios nos bendice. Hoy, gracias Señor, gracias. Cuando Dios nos da algo bueno. Pero con el tiempo nos empezamos a acomodar y nos empezamos a olvidar de Dios. Eso es lo que sucede. Ya entonces decimos, en vez de amar más a Dios, porque sabemos que nos ha bendecido, sabemos que nos ha sacado donde nos está sacando, nos empezamos entonces a olvidar de Dios. ¿Y cuántas veces hemos recibido su protección y provisión, pero seguimos viviendo sin el compromiso de servirle a Dios? Seguimos viviendo con un pie aquí y otro allá. Tal vez Dios nos ha dado una segunda oportunidad, pero seguimos posponiendo nuestra entrega total a Dios. No dejamos que Cristo entre en cierta área de mi vida. Sí, Señor, te amo, pero aquí no vas a entrar hasta que yo te diga, ¿no? Entonces este mensaje no es para avergonzarnos, no es para decir, uy, o apuntarte con el dedo, sino para que recordemos que debemos responder las bendiciones de Dios con gratitud activa y obediencia, y continuamente. ¿Ves? A veces uno se pone y cuando tú meditas, tú dices, wow, el Señor me salvó de esto, de lo otro. Gracias, Señor. Pero no usemos esos regalos como excusas para relajarnos espiritualmente, ¿no? O una invitación, esa es como una invitación para acercarnos más a Él. De nuevo la pregunta, ¿estoy viviendo de manera que agrade a Dios? Israel no solo falló en obedecer a Dios, que ese era el problema de Israel, no solo falló, sino también ignoró las advertencias de sus errores. ¿Y qué le dice Pablo ahí? Dice Pablo que no solo son relatos históricos, si tú lo empiezas a estudiar, sino advertencias. ¿Saben cuando el tanque de gasolina se está apagando, que la luz empieza a encender? Esa advertencia. Y así
llegamos a la segunda parte de este punto. Dice, las advertencias del pasado son para nuestro presente. Y aterrizamos ahí en el versículo 6, 1 Corintios 10, versículo 6 al 11. Y les leo, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Y Pablo está escribiendo al pueblo de Corintios, ¿no? Dice, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Imaginen un día 23,000 gente que muera. Ni murmuráis, eso lo hablamos en la reunión, el hermano enseñó en la reunión de los voluntarios. Dice, dice aquí el versículo 10, ni murmuráis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, de nuevo, les aconteció como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y en estos versos, tú miras bien qué hace Pablo. Él menciona una lista de pecados, ¿no lo ves? 4 pecados específicos que llevaron a Israel al juicio de Dios. Y cada uno de esos no se han ido. Siguen aquí también en la vida de nosotros y en el tiempo de nosotros. Mira el versículo 6, ¿qué dice? Codicia. Israel codició en el desierto. No se conformaron con la provisión de Dios. ¿Acuerdas que Dios le proveía maná? Eso está en Número 11 del 4 al 6, puedes leerlo. ¿Qué querían? Carne. Ese querían ellos y su anhelo despreciaron el maná que Dios les daba. Y hoy la codicia puede manifestarse en una insatisfacción constante con lo que Dios nos ha dado, ¿o no? ¿Cuánto hemos caído en el error de que si yo tuviera eso, yo sí sería feliz? Ahí sí. No soy yo solo que caigo en eso. Bueno. ¿Cuánto hemos caído en eso? Eso es codicia, ¿no? Es un error. Tenemos que arrepentirnos. El pueblo de Israel falló por eso. Versículo 7, ¿qué dice? Idolatría. ¿Qué hizo Israel? Fabricó un becerro de oro, Éxodo 32, del 1 al 6. ¿Se acuerdan? Poniéndolo en el lugar que solo le pertenecía a Dios. Los corintios tenían ídolos por donde quieras. En esa ciudad habían dioses por donde quieras. Y eso es lo que estaba pasando. Algunos de los corintios no se estaban acercando mucho a la asociación, se estaban acercando a la asociación con los ídolos y también se estaban haciendo ídolos ellos mismos de su conocimiento. Por eso que cuando predicaba en el capítulo 8, el hermano Jason decía eso, que el conocimiento a veces se te hincha la cabeza. Entonces tú empiezas a mirar como que ahora yo sé. Eso es parte del orgullo espiritual y tenemos que tener mucho cuidado que no caer en eso, porque al enemigo le encanta hacer esa trampa. Hoy en día, ¿qué pasa? No tenemos becerro de oro, si no se lo hubieran robado y vendido, porque se compra oro donde quiera que tú lo miras, pero andan con figurines, prendas, fotos, objetos, ponle el nombre. Muchas veces hacemos idolatría de nuestras carreras, de nuestro trabajo, nuestras posesiones, las metas que tengo es mi ídolo. No, yo estoy enfocado en lo mío. Y hermano, cada vez que algo ocupa el lugar central de nuestra vida, que no es Dios, ese es tu ídolo. Dios tiene que ser el número 1 en tu vida y de ahí hacia abajo que se repartan el puesto. Otra cosa que hizo Israel fue fornicar, versículo 8. Dice que no solo cayeron en idolatría, sino se entregaron a la inmoralidad sexual con mujeres moabitas. Ahí si vas al libro de Números 25, del 1 al 3, dice, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Eso es un llamado para nosotros en este tiempo que vivimos, donde la inmoralidad sexual es estándar, es normal, está allá afuera. Relaciones fuera de matrimonio, pornografías, pensamientos malos, todo eso viene ahí. Y cuando eso empieza a tomar control de la vida de nosotros, empezamos a ser un ídolo. Y es nuestro ídolo, está por encima de la voluntad de Dios. Otro pecado que hizo el pueblo de Israel, ¿cuál fue? Murmuración. Eso se usa, ¿no? Y tú pasas y tú no sabes nada y aquellos están ahí hablando de ti. Y no muy bueno a veces. Murmuración. Y por eso hablamos en la clase de los ujieres y los voluntarios. Ser parte de la solución, no del problema.
que la murmuración es un pecado. Él lo dice. Israel se quejó repetidamente, no una vez, repetidamente contra Dios en el desierto, dudando de qué, de su plan de provisión. Lo ves en Números. Eso es lo que hacían ellos. No, nos hubiéramos quedado en Egipto, allá comíamos pepinos, cucumberland, esto y lo otro. ¿Y qué pasaba? Guan, guan, el llanto, el quejido, que se convierte en un pecado. Y la queja, hermano, es falta de fe y confianza en el carácter de Dios. Por eso uno se queja de cualquier cosa. No, que mira, fulanito. ¿Cuántas veces nos quejamos cuando las cosas no nos salen como queremos? O tal vez pensamos, oh, Dios no me está ayudando, Dios no trabaja conmigo, Dios no está de mi parte. O nos quejamos de otros hermanos, de la relación de nuestra pareja, nos quejamos. Pero la queja revela un corazón que no confía en Dios. Y no queremos caer como el pueblo de Israel. Recuérdense que esto nos sirve de ejemplo, dice Pablo. Vivimos en un mundo que glorifica el éxito material, la sexualidad sin límites, y yo primero, yo y después todos ustedes. Eso en este mundo se usa. Eso no hay que ir a colegio tú averiguarlo. Hermano, estos pecados son tan fáciles que nos pueden desviar de nuestro centro en Dios. Por eso dice la Biblia y nos advierte en Hebreos 3, versículo 12, le leo: tened cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y cuando uno empieza a ser incrédulo, que tú dudas de Dios, que tú no crees en Dios, eso es lo que le pasa al corazón, tú te empiezas a apartar de Dios. Y llega un punto que yo no creo en Dios. Dice el libro de Romanos que tú no tienes que ir tan lejos para tú creer en Dios. Lee el libro, mira todas las cosas alrededor tuyo. ¿Usted ha visto a tu hijo cuando nace? Nada más ves a un parto de una mujer y tú dime cómo ese niño así chiquitito se convierte en un niño de 6 pies, 7 pulgadas. ¿Qué? ¿Eso nació de un boom? Dios está, Dios te enseña. Entonces, disculpa, Caro, que te pongo. Pero es cierto, yo no quería entrar al parto. No, doctor. Sí, pero se pone eso, lo mira el nacimiento de un caballo para que tú veas. Entonces es fácil pensar que somos inmunes a estos pecados nosotros. Y Pablo nos advierte, ¿y qué te dice en el versículo 12? Y ahí llegamos al punto 2. Busquemos escapar de la tentación. Versículo 11 y el 13, le leo. Dice Pablo, así que el que piense estar firme, que no caiga, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y Pablo nos da un balance perfecto aquí, en este verso. Es una advertencia que tenemos que estar atentos, y a la misma vez es un consuelo que nos asegura de la fidelidad de Dios. Mira que dice el versículo 12, la advertencia: no seamos confiados en nosotros mismos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces el cristiano creemos que nuestra madurez espiritual y nuestras experiencias pasadas nos hacen inmunes al pecado, hermano. Y eso es muy peligroso. A veces pensamos porque venimos a la iglesia, estamos en un ministerio, no, yo no caigo. Cuidado. Por eso Pablo te dice, aquel que se cree firme, tenga cuidado porque el diablo te quiere tumbar. ¿Tú piensas que el diablo quiere tumbar al que está en la calle? No, aquel está perdido. El diablo te quiere descarrilar a ti para poder llevarte a remolque. Esa confianza es malo. La advertencia de Pablo era clara. Incluso los más fuertes espiritualmente tienen que mantenerse en alerta porque el orgullo espiritual, de nuevo, el orgullo espiritual puede abrir puerta al pecado. Cuando uno empieza, por eso Pablo decía en el capítulo 8 del conocimiento, tú empiezas a madurar y te empiezas a saber de la Biblia, a leer y eso, que lo otro, a memorizar, y te sientes en otro nivel. Ya tú no estás como una persona que acaba de llegar a la palabra. Y a veces el diablo te empieza a tentar, estás haciendo bien. Y adivina qué sucede entonces. Se te hincha el pecho, entonces empiezas a mirar a las personas que vienen, a otros hermanos. Entonces, Pablo dice que cuidado con el orgullo, que cuidado, es una advertencia. Pero mira qué lindo, después de la advertencia viene el consuelo. Dios es fiel en medio de la tentación, versículo 13. Vamos al versículo 13.
y te asegura que ninguna tentación es única o imposible para resistir. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Qué quiere decir esto? Todos vamos a enfrentar luchas comunes, y todo el mundo tiene una batalla. Todo el mundo cogea de una pata, como decían allá. Todo el mundo tiene una batalla. Aún Pablo tenía batalla también. Y Pablo subió hasta el tercer cielo y escuchó cosas sublimes que no son, que no deja que el hombre lo pueda escuchar. Y todavía Pablo decía que tenía un aguijón en la carne. Esto no significa que no vamos a enfrentar luchas, como todos los demás, pero mira, ¿qué promete Dios? Dice, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedas soportar. ¿Y qué más dice? Que va a proveer una salida para que podamos resistir. Eso es lo que dice Pablo. Y de nuevo, no va a ser fácil, pero no imposible. Dios siempre da los recursos necesarios para uno enfrentarlas. Su palabra, su Espíritu Santo y la iglesia. Ahí está. Tú coges de una pata, tienes problemas, llama a un hermano maduro, conversa con él en la privacidad. El hermano te va a guiar. Esa es la iglesia. Te va a guiar a la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a enseñar. Dice Santiago 1, versículo 12, nos recuerda, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que los aman. Y este verso refuerza la verdad de resistir en Cristo. Y cuando uno resiste en Cristo, eso tiene recompensas eternas. Y hermano, en esta cultura que andamos aquí, esto no es fácil. Si usted es jovencito como yo, en los tiempos de antes no era igual que ahora. Ahora la cosa, lo que era un tabú el tiempo de antes, ahora es normal. Ahora uno se queda y te dicen los muchachos, papi, pero eso es normal, ¿dónde tú estás metido? Las tentaciones son intensas, constantes, porque el diablo está trabajando, constante. Hay presión por ser aceptado. A veces las personas quieren ser aceptados en la cultura, en el trabajo, y hacen en la escuela a los niños. El pressure, no sé cómo Ricky decía, esa peer pressure, creo. A los niños, mira cómo me dice que sí. Y los niños hacen tonterías por agradar a los demás. Tentación, distracción diaria. Estas cosas nos pueden alejar de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿estás confiando en tus propias fuerzas para vencer la tentación? ¿O depende de la fidelidad de Dios? Recuerda que Dios está contigo si tú estás pasando trabajo, pero debes tomar la decisión que Dios te da. Él siempre da la salida. No tomes la salida que te da el mundo, porque es fácil cuando uno está batallando con una adicción o algo, al fin y al cabo ya me voy, pum, allá cae en la adicción. ¿Por qué mejor no llamar a un hermano y decir, hermano, ore por mí? Véngase, hermano, vamos a conversar y usted va a ver cómo Dios te ayuda. Entonces, resistir a la tentación requiere decisión y requiere propósito. Pablo nos exhorta a vivir una vida ¿con qué? Con intencionalidad. Sábado pasado hablábamos de eso, haciendo elecciones. Cuando hacemos una elección, hermanos, esa elección que vamos a hacer, siempre que hay un problema, pregúntate, ¿esto le va a agradar a Dios? ¿Eso me va a acercar a Dios o me va a alejar de Dios? Si te aleja de Dios, no es de Dios. Y así llegamos al punto 3, donde dice Pablo en el verso 14, que dice, vivamos, bueno, este es el título del punto, vivamos con intencionalidad, y ahí en el papelito dice, huyamos del pecado. Dice el verso 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y Pablo es claro, eso no es vuelta de hoja, huid de la idolatría. No se trata solo de evitar imágenes físicas, sino huir de cualquier cosa que te aleja de Dios, dejarlo aparte. Cualquier cosa que compite en tu corazón con Dios, ese es tu ídolo. Y eso implica decisiones intencionales. No, ya no quiero eso, es una decisión intencional. Alejar de relaciones, alejarse de hábitos, de esas cosas que te están aguantando y no te dan paz en tu corazón ni te permiten tener una relación con Dios. El mundo está lleno de distracciones. Debemos decidir diariamente, o corremos a Dios o nos alejamos de Dios. Es una cosa que tenemos que hacer. Y ahí en la parte dice, reconozcamos su gravedad. Tengo aquí, pero abracemos la gracia de Dios. Versículo 15 y versículo al 22.
Dice Pablo aquí, os hablo como sabios, juzgad vosotros lo que digo. Está hablando a los corintios. Acuérdense que los corintios se querían hacerlo inteligente. Pablo sarcásticamente le dice, hablo como unos sabios. Juzgad lo que digo, ustedes digan cómo va la cosa. Mire el versículo 16. La copa de bendición que bendecimos, hablando de la copa del Señor, no es la participación de la sangre de Cristo, y hoy vamos a tener la cena del Señor, eso es lo que está hablando Pablo. Y dice ahí en el versículo 16, el pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, hablando del cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Dice el versículo 18, considerad al pueblo de Israel. Pablo está explicando las cosas de la cena del Señor. Y ahora le dice, considerad al pueblo de Israel. Los que comen de los sacrificios, ¿se acuerdan? Ahora vuelve Pablo en el capítulo 10 a hablar de la carne que se estaba comiendo. En el capítulo 8 lo estoy todo conectando. Y dice aquí, considerad al pueblo de Israel. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿De qué altar? Bueno, la carne que estaban comiendo eran animales sacrificados en el altar a dioses mundanos. Dice el versículo 19. ¿Qué quiero decir entonces, hermanos? Le está hablando lo inteligente. ¿Que los sacrificios a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? Ya Pablo había explicado a ellos en el capítulo 8 que los ídolos son nada. Son los dos puntos que hablé al principio, ¿no? Y ahora Pablo se lo está diciendo a ellos. Y se lo dice en el capítulo 11, ahí sí lo dice. Dice Pablo ahí en el versículo 19, no sino que digo que los gentiles los sacrifican a los demonios y no a Dios. Es lo que está diciendo Pablo, que la carne que sacrificaban a los gentiles, los que no eran judíos o los que no tenían a Cristo Jesús, se lo sacrificaban a los demonios y no a Dios. Eso es lo que estaba pasando, No quiero que seáis partícipes con los demonios, se lo está diciendo a Pablo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos al Señor en celo? ¿Somos acaso más fuertes que el Señor? Y lo que está Pablo advirtiendo aquí es de la idolatría. Y decían ellos, bueno, yo voy, ¿y qué hago? Me como un animal. Tú me estás diciendo que son ídolos. Para mí los ídolos son nada. Pero que a veces nosotros nos damos cuenta que esa carne era sacrificada a demonios. Y lo que Pablo está diciendo a los corintios, hey, yo no quiero que ustedes sean partícipes de los demonios o que iban a comer en un restaurante, bueno, como decía, donde era carne de demonios. Y en la cultura de ellos, el comer en una mesa era como ser parte de esa persona, ser amigo de esa persona, tener relación íntima, no íntima, pero una relación más cerrada con esa persona. ¿Y qué te dice Pablo? Él le hace la comparación que comemos del pan, que tomamos de la copa, y eso nos hace un solo cuerpo. Le está diciendo, ¿qué tú haces comiendo con las cosas que son sacrificadas a demonios? Eso es lo que está diciendo Pablo. Y él nos advierte que la idolatría no es algo inocente. Participación en la cena del Señor representa comunión con Cristo, pero involucrarse en prácticas que deshonran a Dios es tener comunión con los demonios o con el pecado. No podemos servir a dos señores, dice la palabra, porque aborreces a uno y hace contento al otro. Y la verdad que todos hemos pecado, al igual que Israel, ¿o no? Hemos caído en algún momento en idolatría, orgullo, desobediencia, y tal vez en este momento tú sientas tristeza, porque te has dado cuenta que le has fallado a Dios. El Espíritu Santo nos trae convicción y nos enseña que hemos fallado. Y a veces eso nos pone peso en el corazón. Pero la Biblia dice en Santiago 4:10, dice, humillaos delante del Señor y Él, ¿qué hace? Os exaltará. Hermano, la disciplina de Dios no es para destruirnos, sino para restaurarnos. Tenemos que entender que en Cristo hay redención, hay gracia y un nuevo comienzo. Si has caído, no te sientes en el suelo, levántate y corre a los brazos de Dios. El Señor te recuerda que su amor y perdón son más grandes que tu falla. Y hay veces que nosotros escuchamos al diablo más que cuando escuchamos a Dios. Por eso yo decía al principio de la prédica, Dios está en control. Dios está en control. Si has depositado tu fe en Cristo, recuerda,
Dios está en control. Dice la Biblia en Romanos 3:23. ¿Qué te dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué más te dice? Que la paga del pecado, ¿qué es lo que es? Romanos 6:23, ¿no? Pero que te da una coma, pero el regalo de Dios es que vida eterna ¿en quién? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Y entiende que ese es un regalo de Dios, no porque somos buenos, ¿ok? Somos salvos por la gracia de Dios. ¿Qué te dice la Biblia en el libro de Efesios? Porque por gracias, ¿qué dice? Sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, quiere decir que eso no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Y no por obras, que a veces pensamos, como le decía al principio, para que nadie se gloríe. Nuestra solución, ¿quién es? Cristo. Cristo es la solución. Por eso en Juan 3:16 Dios nos recuerda, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué es lo que hizo? Que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Está todo aquel que en Él cree. Todo aquel que en Él cree no se pierda más que, mas tenga vida eterna. Jesús murió por los pecados de nosotros, hermanos, y resucitó también. Eso es muy importante el saber eso, ¿no? Y si alguna vez has sentido que estás atrapado en un pecado, o en idolatría, o en cualquier otra carga, Cristo te ofrece libertad. Cristo te ofrece restauración. Y te la ofrece hoy mismo. Tú no tienes que esperar 1 año, 2 años. Eso está ahí. Una vez que tú aceptas a Cristo Jesús como tu Salvador y personal, ¿qué hace el Espíritu Santo? Te empieza a capacitar. Y te ayuda a vivir una vida intencionalmente. Intencionalmente decía una manera de pensar que tenía Pablo, que hacía las cosas intencionalmente. Como te decía, cuando aceptamos a Cristo, el Espíritu de Dios viene, mora dentro de nosotros. ¿Y qué pasa? Ya entonces no te estás esforzando. Porque hay veces que uno quiere hacer el cambio en tus propias fuerzas. Es por eso que la palabra es clara. Cristo es el que transforma. Tú puedes decirme, sí, ya yo no tomo. Yo fui a un programa y sí, me limpié. Pero ¿cómo está tu corazón? Esa es la pregunta. ¿Cómo está tu corazón? Y la idea es dejar que Dios transforme nuestro corazón por el Espíritu Santo. Eso es lo que hace la palabra. Dice Gálatas 5:16. Nos recuerda, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. A través del Espíritu hay poder para el cambio, hermano. Y yo sé que hay lugares que dicen, no, tú siempre vas a ser así. ¿Han escuchado perro huevero? Aunque le quemen el hocico, sigue siendo huevero. Bueno, eso no aplica a la palabra de Dios. Porque Cristo dice que Él renueva, que eres una nueva criatura en Él. ¿Vas a creer lo que te dice el diablo o vas a creer lo que dice la palabra de Dios? La pregunta es, ¿tienes a Cristo en tu vida? Porque sin Cristo no vas a poder vivir una vida con propósito. ¿Usted se ha preguntado por qué las personas que son multimillonarias en algunos sentidos son adictas a drogas o se suicidan? Y tú dices, pero ¿cómo se va a suicidar ese hombre si lo tiene todo? El problema es aquí. A veces pensamos lo que decía al principio, que tener cosas materiales te van a hacer feliz y tú no vas a ser feliz hasta que tú no entiendas que Cristo es tu Señor y Salvador. Una vez que tú lo aceptas, tu vida va a tener el propósito que tú necesitas. Ahora Dios es el número 1 en tu vida. Por eso te digo, sin Jesús no podemos vivir una vida con propósito ni alcanzar metas en el área espiritual. Cristo todo lo cambia. Cristo cambia tu vida. Y puedo llamar hermanos que te pueden decir a ti, sí, yo era así. Y se paran aquí, te dan el testimonio. Hoy es el día para uno rendirse completamente ante Dios. Tal vez si tú lo conoces ya personalmente y te sientes alejado porque has fallado, arrepentirse del pecado, hermano. Y no venir y llamarme a mí un lado, hermano, que mire que yo hice. No, tú con Dios, esto no es un trío. Es por eso que Cristo cuando muere en la cruz se rompe el velo. Y hay relación entre Dios y tú por Cristo Jesús. Es que somos salvos por la gracia. La sangre de Cristo es que limpia el pecado tuyo. Y venimos con la ideología. Sí, es bueno hablar con el hermano, es bueno hablar con un pastor. Pero hermano, hay que tener una relación con Dios. Y eso es lo que uno quiere a veces como pastor. Que tú tengas esa relación personal con Dios. Apasionada, que tú conozcas a Dios a un punto. Y dice 2 Corintios 5:17,
De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son nuevas. Jesús ya pagó el precio de nuestro pecado pasado, presente y el pecado futuro. Y nos da una nueva oportunidad. ¿Qué hizo Israel? Muchas bendiciones, ¿eh? ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Por la desobediencia. Y Pablo nos advierte que no basta conocer a Dios y ser una persona religiosa, sino que debemos responder con ¿qué? Compromiso, con obediencia. Es muy importante. ¿Tú quieres comprometerte con Dios? ¿Estás comprometido con Dios? No conmigo, hermano. Es con Dios. Si la relación así está bien, la relación así va a estar bien. Pero si no estás así bien con Dios, créeme, no vas a poder estar así con la gente. Entonces, en Cristo encontramos perdón, fortaleza y restauración. Ya hemos visto hoy, ¿qué aprendimos? Aprender del pasado, de los errores que hemos cometido, aprender. Hemos aprendido cómo buscar la salida a la tentación y cómo vivir con intencionalidad, apartando todo lo que compite con Dios. Hermano, créame, que no es fácil. La influencia del mundo es fuerte. Pero Dios promete estar con nosotros. Fue la última palabra que dijo, hasta el fin del mundo. Ahora la pregunta es si tú lo crees. Esa es la pregunta, si tú lo crees. Y no estoy para convencerte, porque lo lindo del caso es que cuando uno acepta a Cristo Jesús es porque el Espíritu Santo te está hablando. Me puede usar a mí o a cualquier otra persona para traerte las buenas nuevas de Jesús. Hoy es el día. Créeme, tal vez no hay oportunidad para mañana. Vamos a orar. Recuerden, hermano, que después del servicio vamos a hacer la cena del Señor. Oremos. Señor, gracias por hablarnos hoy. Señor, gracias por tu Hijo Jesús que murió en la cruz por nosotros, Señor. Señor, gracias porque nos ayudas a huir del pecado, Señor. Te pedimos, Señor, que hay veces que te fallamos, pero venimos a ti con un corazón humilde, Señor. Venimos a ti a pedirte perdón y sabemos, Señor, que no echas fuera tú a un corazón contristo. Señor, te pido por mis hermanos que están presentes, los hermanos que puedan estar pasando por cualquier problema, Señor, sé con ellos. Dale paz en el medio de la tormenta. Señor, dale paz en el medio de la tormenta. Sabemos que hay tiempos difíciles, pero como decía el Salmo, Señor, creemos que tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es por eso que venimos a ti a adorarte, a alabarte, a exaltarte, Señor, y darte toda la gloria y todo el crédito a ti que te lo mereces. Rey de reyes, Señor. Sabemos que en Cristo hay redención, Señor. Es por eso que te buscamos, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, deje tomar un poco de agua. En este momento vamos a realizar la cena del Señor. Les invito a tomar un tiempo y ponernos al día con Dios. Y hermanos, quiero que sepan que al uno acercarse, los que no tengan los elementos, la copita o el pan, y eso lo empezamos a usar después del COVID por sanidad y cosas de esas, y nos quedamos con ello. Muchos lugares usan jugo de uva, o pan y esas cosas, pero esto es simbólicamente. Entonces, la cena del Señor, el que no lo tenga, levante la mano, lo sugiere, le pueden dar una. La cena del Señor, hermanos, es un momento solemne y sagrado para las personas que no saben lo que es la cena del Señor. Está diseñado para uno reflexionar en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz, cuando Cristo paga por el pecado. Es un momento de gracia, y se recuerdan que la gracia es algo que no nos merecemos. Es un momento de gracia, de restauración, es un momento de reconciliación, reconciliación con Dios. Y hermano, no venimos a esta cena porque somos perfectos, que eso es lo que siempre yo predico. No somos perfectos, pero sí somos transformados por Cristo. Y cada día tratamos de imitarlo y ser más como Él. No somos perfectos, pero por su sacrificio en la cruz, hermanos, es suficiente para pagar nuestros pecados. Para los que participan, esto es muy importante, está reservado para aquellos que han recibido a Jesús. Si tú no has recibido a Jesús, te animo que no participes. Yo te animo que aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Te animo que tomes ese paso para que Cristo sea el Señor en tu vida.
Y créanme, cuando el Señor te llama a ti, a veces tenemos muchas dudas, muchas dudas. El Señor te llama a entender si no obedecer. Y le leo, cuando reflexionamos en la cena del Señor, Cristo murió por ti y Él te invita a entregarte a Él. En 1 Corintios 11, versículo 27 al 28 dice, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba así de la copa. Y como dije, esto no significa ser perfecto, sino venir con un corazón humilde. Si estás alejado del Señor, si le has fallado al Señor, entrega tus cargas a Él porque Él quiere, dice que vengan a mí todos los que están cargados. Él quiere darte de su gracia. Tomamos un momento y reflexionemos y pensemos.